Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. Ser podcast. El Faro, con Laura Piñero. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Es nuestra primera noche de Faro de verano y confieso que la empezamos con el corazón dividido, con la ilusión de todos los estrenos, pero con la mirada puesta en el balance trágico de los incendios de Almería. En unos minutos abordaremos este tema desde un punto de vista muy particular, pero hoy me vais a permitir, como excepción, que arranque contando algo un poco personal. Este mes de junio se cumplieron 17 veranos desde que empecé a hacer radio aquí en la cadena SER. Fue un verano de mucho trabajo, de muchos nervios, pero también de aprendizaje, de ilusión. Y ha pasado el tiempo y mantengo intactas esas sensaciones, las ganas de descubrir y de compartir historias, entrevistas y a vosotros, los oyentes, que nunca dejáis de sorprenderme al otro lado. Unas ganas que, por cierto, comparte todo el equipo que me va a acompañar este verano. Ya lo comentamos el otro día con Mara Torres, el programa va a cambiar en gran parte, otra estructura, nuevas secciones, nuevos contenidos, otros enfoques, pero la esencia va a ser la misma, la radio de madrugada que acompaña y suma. Y vosotros vais a seguir siendo una parte fundamental del programa. Mantenemos la principal vía de participación, el móvil, para que cada noche nos contéis por nota de voz historias en torno a un tema. Hoy nos estáis hablando del mar. Siendo niño, con 4 o 5 añitos, recuerdo que mi abuela Soledad me llevaba a ver el mar más de una vez. Me hacía coger unas piedrecitas de la playa y que las tirase al mar. En concreto, eran 9. Después de mayor salió la conversación y le pregunté que por qué hacíamos eso y me dijo que tirar 9 piedras al mar era una manera de que se me fueran los celos. Según ella, yo sentía celos de mi hermano. He vivido 2 veces lejos del mar y sin saberlo y sin darme cuenta, al volver al mar, vivo pegado a él, he sentido mucho gozo y satisfacción. El mar, límite para unos y puerta abierta para otros. Ménfora desde Baétulo. No hay mejor relajante que una noche a la orilla del mar, oyendo morir las olas y la brisa dándote en la cara. Lo digo yo, que vivo a 8 kilómetros y voy muchas noches. A tomar el baño voy 2 meses todos los días, aunque llueva, que es un auténtico placer. Bona nit, faristes, Segarreta de la Vall. Nadar en la mar és tot un plaer. I la sal te ho cura tot. Adeu, adeu. Saludos, Laura. Aunque toda mi vida he sido un hombre de secano, me tiré 3 años viviendo al lado del mar. ¿Y qué me gusta del mar? El mar me gusta en invierno, porque puedo sentirlo, puedo oírlo, ese ruido de las olas, esa tranquilidad que transmite. Sin embargo, en verano no me gustaba porque solo oía ruido, chapoteos, no me transmitía la tranquilidad que me transmitía en invierno, de poder pasear y ese airecito, esa brisa. Me encanta el mar en invierno. Desde el secano, un jinete pálido, feliz verano. Nos estamos imaginando y hasta escuchando de fondo ese mar que nos relatáis. Hemos elegido el mar porque es la primera pregunta de Los Gatopardos en temporada y porque hoy estrenamos varios contenidos que lo miran de frente. Una sección con la periodista Noemí Sabugal, Tabla de Mareas, con la que vamos a conocer voces
e historias del océano, y un nuevo formato de entrevistas, El Faro del Fin del Mundo, que es una especie de isla en la que cada invitado se convierte en farero de un lugar inventado, con una conversación que se mueve entre lo terrenal y lo trascendente. Nuestra invitada de hoy es Valeria Castro. También os avanzo que cada noche abriremos el programa con la voz de expertos, divulgadores, profesionales de distintos sectores que nos van a ayudar a poner un poco de luz sobre diferentes temáticas sobre las que tenemos ganas de aprender. Y hoy, como decía, es inevitable mirar a los incendios. Nuestro invitado sabe lo que es mirar al fuego de cerca. Raúl Vicente Pérez es ingeniero, lleva más de 20 años como bombero forestal y la mayor parte de este tiempo ha dirigido la BRIF de Daroca, en Aragón, una brigada helitransportada del Ministerio. El 21 de julio de 2009, en Horta de San Joan, un incendio estuvo a punto de costarle la vida a él y a toda su gente. De todo aquello y de la profesión ha escrito el libro Hermano Fuego, publicado por la editorial Pepitas de Calabaza, que tienen además la colección Biblioteca 451 de libros enfocados a esta temática. Raúl, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido al Faro, muchas gracias por acompañarnos. Antes de nada voy a empezar un poquito por tu historia. Tú eres de una aldea de Zaragoza y empezaste de peón en esta profesión en 2003. ¿Y qué te llamó la atención de esta profesión? Sí, como peón, que se llamaba entonces, o peón especialista en la Brigada de Refuerzos de Incendios Forestales que hay en la población de Daroca, aquí en Zaragoza. Ver el monte arder es muy llamativo, ¿no? Fíjate que ahora pues vienen los veranos y es noticia recurrente del telediario. A veces porque los incendios son muy grandes, pero incluso también observamos que a veces, pues por falta igual de otras noticias, es una noticia recurrente en imágenes. Y quizás pues también con la fuerza de la juventud que tenía entonces, pues era algo que te indignaba mucho, ¿no? A la gente que vivimos pues mirando al medio natural, y eso me lanzó a una primera experiencia de voluntario en ese caso, así es. Ahora iremos a tu libro, pero ¿qué has sentido estos días con los incendios de Almería? ¿Es también como aquel que tanto marcó tu vida un incendio trampa? Siendo muy distinto, ¿no? Porque además cuando se mete en propiedades y especialmente en viviendas ya todo pasa a otro matiz. Sí, exactamente. El incendio por superficie pues no va a pasar a la historia. Por desgracia estamos teniendo incendios muchísimo más grandes que el de Almería. Pero bueno, lo de las víctimas civiles, pues no sé a cuándo hay que remontarse. Quizás a un incendio que hubo en La Gomera en el año 80 y tantos. Hubo un accidente también muy potente. Y con eso pues ya está dicho todo. Se han tenido que pasar 40 años. Entonces pues efectivamente son situaciones muy duras y sobre todo siempre quedará la pregunta, ¿no? De cuánto se podía haber evitado para que no ocurriera. Y eso pues se quedará siempre ahí porque, bueno, me imagino que ahora entrarán pues en procesos pues incluso judiciales y bueno, todo muy largo, muy desagradable y probablemente muy satisfactorio para todos porque al final pues lo que se quiere, que es que la gente vuelva, pues no va a pasar. Tú en tu libro recuerdas que a los brigadistas en formación soléis recordarles lo que dicen los viejos de los pueblos, que el fuego es traicionero, que de alguna manera el incendio avisa, aunque a la vez aprendes muy despacio a percibir las señales. Sí, es una profesión, claro, yo dirijo una brigada. Hemos hablado que empecé de peón, efectivamente, pero bueno, yo soy ingeniero forestal y luego ya pude acceder a un puesto de jefe de brigada, del técnico que le decimos. Y bueno, pues te toca efectivamente hacer esas lecturas del comportamiento del fuego. Y bueno, y muchas más cosas que al final te ves en lo que llamamos una misión, ¿no? De extinción. Y raro es la veces, cuando el incendio es complicado, raro es la veces que no vuelves con algún fallo, grande, pequeño. Es decir, que bordar una actuación pues es difícil. Y sobre todo pues en lo que estamos hablando del comportamiento del fuego, claro, hay manuales, cada vez hay más cosas escritas, pero al final es una profesión que la experiencia es fundamental. Y con todo te sigues equivocando. O sea que fíjate qué escenario. Me gustó mucho del libro leer esa parte en la que cuentas lo que es la bestia. ¿Puedes contárselo a los oyentes?
Pues la bestia, así a modo un poco de gracia y de también de respeto, le decimos al frente de llamas cuando te lo encuentras ya con una situación desbocada, porque es verdad que impresiona mucho. La mayoría de los incendios que pasan desapercibidos para la sociedad porque son pequeños, pues bueno, el fuego es cómodo. Fíjate, nosotros con el batefuegos, que es un palo con una goma de caucho, pues te vas haciendo con las llamas y con alguna descarga de los medios aéreos, pero cuando se pone a arder, pues como pudo pasar ahora en Almería o va a pasar en muchos otros incendios este verano, ya no hay solo que pensar en árboles, porque el incendio de Almería no era un incendio de arbolado, pero no hace falta, o sea, solo con un viento virulento, errático, con la humedad relativa muy baja, pues el comportamiento del fuego puede ser la longitud de las llamas, cómo se agita, el ruido que hace la vegetación al arder, pues a eso le llamamos la bestia, sí, porque impone un poco. ¿Por qué le pusiste de título al libro Hermano Fuego? Me costó mucho Hermano Fuego, pero creo que está acertadísimo en el sentido de que el libro al final hace un viaje por la profesión, más o menos de unos 20 años, desde el joven más idealista al madurito ya más, en fin, escarmentado. Y bueno, sobre todo con Hermano Fuego, quiero hacer una llamada a que el fuego, pues efectivamente, en incendio forestal, pues lo vemos como ese gran enemigo, un monstruo, pero bueno, el fuego es que nos ha acompañado siempre. Y ya no solo digo, pues para cocinar el hombre primitivo, ¿no? Sino me refiero para la gestión del propio paisaje. El paisaje lo hemos modelado con la ayuda del fuego, pues mediante quemas más o menos controladas, todo con un fuego de tamaño doméstico. Entonces quiero decir que el fuego bien gestionado es nuestro amigo y mal gestionado pues es nuestro enemigo. Y yo, que como soy un bombero forestal, pues para mí es como un hermano, porque mi carrera profesional sin él pues no tendría sentido, porque yo, igual que en verano apago incendios, pues también en invierno hago quemas y al final pues de alguna manera es mi compañero de viaje. ¿Hemos mejorado algo en estos años para evitar este tipo de catástrofes? Pues la pregunta es buena porque la respuesta es para asustarse un poco. No, la respuesta rotundamente es no. No encontrarás a nadie que te diga que sí. Y es porque, bueno, yo intento hablar siempre cuando explico esto de un péndulo. Estábamos en un extremo, hablo del mundo rural de nuestros abuelos, hasta los años 50 del pasado siglo, donde la economía de subsistencia perseguía cualquier árbol para tener leña o roturaba cualquier pequeña esplanada mínimamente plana para plantar un poco de cereal. Entonces vivíamos en este caso en una España muy, muy rural y muy agrícola. Y todo eso se ha perdido. Lo hemos dejado perder, bueno, a una velocidad sorprendente. En menos de 100 años nos hemos ido al otro extremo del péndulo. Y ahora, pues bueno, tenemos cosas positivas, que son masas forestales muy extensas, muchas de ellas muy naturalizadas también, muy naturales, pero nos ha llegado el problema de los incendios forestales. Entonces la reflexión es que en algún momento por el medio nos hemos perdido y nos hemos dejado un paisaje mosaico, un territorio más vertebrado, que sepamos consumir productos de la tierra, de cercanía, sin necesidad de tenerlos que importar de miles de kilómetros del planeta. Y toda esta cuestión económico, político, social, pues nos ha puesto en un punto en lo que tiene que ver con los incendios forestales, pues muy complejo. Y si a esto añadimos el cambio climático, pues ya ni te cuento. Tú haces un repaso a los incendios de sexta generación, que la verdad que quita el aliento, ¿no? ¿Estamos ya en otra época del fuego? Yo hace 15 años pues apagaba incendios. Pues bueno, los incendios, la duración de los incendios no se debe tanto a la maestría del dispositivo de extinción como se pueda pensar la gente, o nos puede hacer creer en algún momento la televisión, como a la propia meteorología, a la propia duración de la ola de calor. Entonces, hace 15 años las olas de calor que yo veíamos en verano duraban pues 3-4 días, y eso era lo que nos duraba el incendio, 3-4 días. El año pasado, en 2025, nosotros tuvimos incendios de 10 días, 2 semanas de duración.
¿Y por qué? Porque las condiciones climáticas son tan adversas que la capacidad nuestra de extinguir el incendio es muy pequeña. Pues se reduce a ciertas horas de la noche, de la madrugada, que son más efectivas, pero luego durante el mediodía el incendio pega otro petardazo y vuelve a extenderse. Entonces se crea un marco profundamente complejo. Tanto que voy a decir una cosa, que yo no lo veo, no lo escucho estos días. Veo que se habla mucho de incendios, pero no se habla de esto. Yo creo que los incendios, los sistemas de extinción ya han tocado techo. Hemos mejorado mucho, desde los años antes de que yo empezara, desde los años 80 que empezó esto, hemos mejorado una barbaridad, pero ya hemos tocado techo. Y lo que no ha tocado techo es el comportamiento extremo de los incendios. Con eso te estoy dando un poco la ventana de futuro. Y hablas de una cosa que se llama la conciencia situacional. Me gustaría que nos expliques qué es. Sí, en ese accidente que tuvimos en las montañas de Tarragona, pues efectivamente, pues yo y mi equipo tuvimos un acierto en cuanto a conciencia situacional y bueno, pues la gente que por desgracia padeció el accidente, pues bueno, se equivocó porque tuvo el accidente, ¿no? Por esa obviedad. Entonces, ¿qué es la conciencia situacional? Pues es estar con la alerta totalmente activa para que los cambios constantes que hay de situación, piensa que un fuego pues se debe al propio fuego, cambia constantemente de características, también cambia de lugar, se está moviendo, va avanzando en la montaña y con él cambian las condiciones meteorológicas, que pueden ir a mejor o pueden ir a peor. Entonces todo eso, toda esa estructura compone en tu cabeza lo que llamamos conciencia situacional, pues que tengas conciencia de la situación en la que estás. Nosotros en aquel incendio, a priori era un incendio que íbamos a prácticamente liquidar, le llamamos a la última fase de la extinción, con llamas muy pequeñas y muy poco peligrosas, y en un momento dado pues toda esa ventana de comportamiento del fuego cambió y se fue a otro extremo, un fuego bueno, ahí está el registro de imágenes, con una virulencia de llamas, con llamas de 20-30 metros de longitud, con un comportamiento extremo, ¿no? Y bueno, pues tampoco es que lo preveyéramos, sencillamente hubo un momento en que las alertas que podrían desarrollar esa situación límite, pues bueno, le dimos rango de primera importancia, en vez de decir, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa, ¿no? Pues nosotros no, nosotros en este caso decidimos salir de la zona más complicada y la verdad es que eso pues nos salvó la vida. Si un chaval de 21 años te dice que quiere dedicarse a esto, ¿qué le dirías? Pues me pasa, además, vivencialmente me pasa, porque antes aquí no había vocación, pero ahora que tenemos nombre y apellidos, que la gente, te he dicho yo que empecé como peón, bueno, pues ahora ya la gente nos reconoce como bomberos forestales. Todo este marco pues ha impulsado a que salgan chavales muy vocacionales, pues se ve en la tele también, ¿no? Y salen chavales muy vocacionales hacia esto. Yo, fíjate, creo que es una experiencia brutal, sobre todo cuando eres joven, pero no sé si es una buena idea como trabajo de vida. Fíjate cómo te lo digo, sobre todo hacia el contexto hacia el que vamos. Ya. Porque creo que nos quedan, pues antes hablábamos de Almería, y creo que nos quedan muchas cosas que ver y casi todas negativas, en cuanto a que no estamos sabiendo poner ninguna solución al problema, sino al revés. Las emisiones de CO2 globales siguen aumentando cada año y por tanto esto no ha hecho más que empezar. Entonces vamos hacia un contexto de una profesión que se va a endurecer mucho. Raúl Vicente Pérez, ingeniero, bombero forestal y autor de Hermano Fuego, muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches por este regalo de entrevista. Un abrazo, hasta pronto. Gira el haz de luz para que se vea desde alta mar. Yo buscaba el rumbo de regreso sin quererlo encontrar. Pie detrás de pie, iba tras el pulso de claridad. La noche cerrada apenas se abría, se volvía a cerrar. Un faro quieto, nada sería. No deje de girar
El mar para mí me recuerda a mi país, el Líbano, y sobre todo a mi infancia. Crecí con el mar Mediterráneo siempre a la vista. Una cosa particular del Líbano es que en abril, si hace buen tiempo, uno puede esquiar por la mañana en las montañas y nadar por la tarde en el mar. El mar también me lleva a esos atardeceres, esas puestas de sol que pintaban el cielo y te dejaban hipnotizado con esa paleta de colores. Y por supuesto, un día de playa no contaba como tal, sino parábamos de vuelta a casa a comprar un helado de fruta. El mar me devuelve siempre a esos días increíbles de mi país, que recuerdo con muchísima ternura. Un saludo, Ralph, un libanés en Filadelfia. No hay otra manera de caminar. La noche del Cabo revelada en un inmenso radar. Historias del mar. Pues bueno, aquí atiendo un poco de abuela Cebolleta. Podría contar muchas historias. Las malas y negras las dejo para otro día. Como estoy aquí frente a la playa de La Barrosa, pues a mí la guasa gaditana se me ha pegado. Historias como que una vez, ya lo conté, una serpiente se me metió aquí entre las dos piernas, que no había nadie más en toda la playa. Y otra, que a mi padre se le metió una medusa en las piernas del bañador. Ahí en todo el meollo. Mi madre nunca estuvo más contenta. Un besito, viaje de mar. Mientras no deje de girar. Mira, yo soy de las que piensa que un buen baño en el mar te sana, te cura y te libera del curro, del calor y de todo. Pero llevamos unos veranos que vamos con mi madre a la playa, a los baños asistidos. Y de verdad doy gracias a la Diputación, a los monitores, a toda la gente que se ha encargado de que este servicio exista. Les llena de vida, se han hecho una cuadrilla, se bañan en el mar, les atienden con cariño, les duchan. Un servicio de verdad maravilloso. Un abrazo, Enredando desde Derecho. Buenas noches. El faro de hoy me ha llevado a una canción que cantaba mi abuela Amparo, Háblame del mar marinero, y a mi infancia en Perlora, un paraíso frente al Cantábrico. Recuerdo de niña, mientras jugaba a la playa, fijarme en mi abuelo que, sentado en la arena, perdía su mirada en el mar, acercarme a él y preguntarle si estaba triste. ¿Cómo no voy a estar triste si me falta la mitad de mi vida?, me respondió. La mitad de su vida era mi abuela y desde que ella faltaba, su mundo había dejado de tener sentido, y nada volvió a importarle, ni siquiera la belleza del mar que durante 40 años habían contemplado juntos. Soy Julieta Astor. Hola, hola. Lo primero que se me viene a la cabeza es el poema de Juan Ramón Jiménez titulado Soledad, que empieza: en ti estás todo mar, y sin embargo, que sin ti estás, que solo, que lejos siempre de ti mismo. Y termina: qué plenitud de soledad, mar solo. Yo viví en Sevilla y vi el mar por primera vez a los 8 años. Fuimos a Valdelagrana, playa de Cádiz, en un 600 conducido por una de mis tías abuela. Recuerdo la primera imagen de ese mar inmenso. Y luego fui muchos veranos y nunca olvidaré cuando soplaba el levante cómo picaba la arena y se metía en los ojos y por todos lados. Y para aliviarnos entrábamos en el mar. Besos de las Islas Vírgenes, Carmen París. Y después de escuchar vuestras historias del mar, vamos ahora con el Faro Actualidad. Ángel Villascrusa, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Vamos primero a Oriente Próximo porque vuelve a ser una noche de ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán a cuenta del control del estrecho de Hormuz. Estados Unidos ha anunciado una nueva operación contra varias zonas de Irán después de que el presidente Trump haya reinstaurado el bloqueo de los puertos persas. Sí, el anuncio del presidente viene de la mano del anuncio de una tasa al 20% del valor de la carga de todos los barcos que pasen por el estrecho de Hormuz, lo que ha provocado ya una escalada
escalada de los precios del petróleo. Esta noche el mando central del ejército estadounidense ha adelantado nuevos ataques que el propio Trump había confirmado poco antes. We are just going forward. We're attacking them tonight. Desde el despacho Oval había dicho Trump: les vamos a atacar esta noche, vamos a golpear su capacidad con todo lo que tiene que ver con el estrecho de Hormuz y vamos a acabar controlándolo, ha dicho en la Casa Blanca. En paralelo, Emiratos Árabes Unidos acaba de anunciar que 2 petroleros que estaban en la zona del Golfo de Omán, antes del estrecho de Hormuz, han sido atacados por misiles iraníes. En uno de esos petroleros, dice Emiratos Árabes, ha muerto un marinero indio y otras 8 personas han resultado heridas. Seguiremos muy pendientes de cómo afecta a los precios de los carburantes. Aquí en España, la Real Academia ha confirmado la muerte del escritor Luis Goytisolo. El académico ha fallecido a los 91 años, autor de varios libros como la tetralogía Antagonía, fue Premio Nacional de Narrativa en 1993 y Premio Nacional de las Letras Españolas en 2013, último de una saga de escritores junto a sus hermanos Juan y Agustín. Hace unos años estuvo en La Ventana, donde contaba lo que disfrutaba escribiendo. La verdad es que no me he encontrado en esta situación. Es decir, por mi forma de escribir, pues nunca he tenido ese problema. Hay gente que es curioso, te dice se debe de sufrir mucho al escribir. Bueno, es una sensación que yo no he experimentado jamás. Incluso pienso que si sufriera tanto, pues no hubiera escrito jamás, ¿no? Y además quedan menos de 24 horas para la semifinal del Mundial, en la que se van a enfrentar España y Francia, y que llega en medio de la polémica por las palabras del expresidente Mariano Rajoy, que dijo que Francia juega sin franceses. Fue en una columna de opinión en un digital, pero ya ha escalado muchísimo. Varios ministros galos han acusado a Rajoy de racismo y el gobierno ha pedido a Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, que le desautorice. Esta noche en Dallas, donde está concentrada la selección, le han preguntado a Lamine Yamal, que ha defendido así la multiculturalidad en el fútbol. Bueno, yo creo que mañana vamos a jugar uno de los partidos más bonitos que se puede en un mundial. No creo que haya espacio para hablar de eso, pero el fútbol, si sirve para algo, es para integrar, para la sociedad, y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración y que el fútbol al final es eso, no hablar de lo que ha dicho otra persona. El partido mañana a las 9 de la noche, desde las 7 en Carrusel Deportivo. Muchas gracias, Ángel. Hasta luego. Hasta después. Está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida. El faro del fin del mundo. Conversaciones fuera de carta. Valeria Castro, bienvenida al Faro del Fin del Mundo. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches, Laura. Como contaba a los oyentes, yo soy la antigua farera que recibe a la nueva farera que se va a quedar a cargo del fin del mundo. Pero antes de marcharme, tengo que hacerte unas cuantas preguntas para asegurarme que estás preparada para este reto. Y la primera pregunta es: ¿qué tal te llevas con la soledad? Supongo que con la soledad, si es a día de hoy, me llevo cada vez mejor. Pero sigo pensando que nos estamos conociendo, como por estar todavía entablando como los límites, ¿no? De cuando dices, esto me gusta, aquí no estoy cómoda. Es una montañita rusa, me parece a mí, de entender que no va a ser igual siempre y que habrá momentos en los que se disfrute y otros en los que, bueno, a lo mejor sí que abruma. ¿Dónde crees que está este faro del fin del mundo? ¿O dónde te gustaría que estuviera? Pues me van a perdonar, pero yo lo voy a llevar a la isla de La Palma. Tenemos un faro en La Palma que está en Fuencaliente, pero a mí si me dejan, si es el fin del mundo, lo llevaría a la playa de Puerto Naos, que es la playa de mi vida.
Una playa que además con el volcán de La Palma pues se vio como afectada por la posibilidad de tener gases del propio volcán y que he visto como peligrar muchas veces, ¿no? con este volcán. Entonces, si alguien me permite mantenerla en el fin del mundo y para la infinitud de la existencia, pues yo voy a colocar un faro ahí para entonces hacer eterna mi playa de Puerto Naos. Tengo claro que no tengo nada que perder así. ¿Cuánto me va a querer la soledad para no soltarme? Estamos rodeados de agua, de mar. ¿Qué tal te llevas con el mar? ¿Cuál es tu primer recuerdo asociado al océano? Pues ahí creo que vengo con ventaja. Tienes aquí delante a una palmera, una canaria, que el mar lo ha visto desde que nació y quiere verlo todavía hasta que se muera. Entonces no creo que tenga ningún problema en mirarlo eternamente. Yo creo que una de las playas como más duras quizás, ¿no? Porque aquí está la gente acostumbrada como a la arena blanca, sí. Allí la tenemos negra, pero nosotros tenemos arena negra, sino que tenemos playas llenas completamente de piedras que no han erosionado todavía y nos han vuelto arena. Y el primer recuerdo que yo tengo de pequeñita es una merienda en esas piedras, como si la vida ya me hubiera dicho que el paisaje es hermoso, pero puede tener dureza, ¿no? al uno sentarse. Y luego es verdad que es muy bonito que los siguientes recuerdos ya eran en Puerto Naos, que sí que tenían las piedras erosionadas y por tanto la arena negra. Pero lo primero era de la Playa Nueva, ahí en la isla de La Palma, que precisamente también este volcán se la llevó con la erupción. Así que bueno, es el primer recuerdo que tengo yo de ver el paisaje del mar. Es un recuerdo que ahora no existe, así que supongo que solo existe en mi memoria y en este faro del fin del mundo. Y en este faro. Vives en Madrid y tienes una profesión que pide, que exige estar permanentemente conectado y conectada. ¿Has necesitado en los últimos tiempos desconectar y Madrid te abruma en algún momento por tanto exceso de estímulos y de compañía? Creo que poca gente en Madrid puede decir que no le abrume. Sí, los que lo hagan, por favor, enséñenos al resto. Pero es verdad que sí he necesitado la necesidad, sí he tenido la necesidad de desconectar, por supuesto, y creo precisamente que Madrid no lo permite. Madrid abruma porque tu desconexión personal está muy cerca de la hiperconexión de otro que te salpica, ¿no? De alguna manera. Entonces te hace anhelar la desconexión como con mucha ansia, ¿no? De cada uno quiere lo que no tiene y Madrid te exige estar tan conectada que claro, la esperanza, el anhelo de desconectarse es muy grande, así que supongo que este faro me podría venir bien después de una temporada en esta ciudad. ¿Vas a aprovechar todo este tiempo que vas a tener para pensar, para crear, mientras cuidas de este faro, para trabajar en tu nuevo disco? Estoy todavía de gira y terminando esta gira que terminó ahora en octubre en Barcelona, el 30 de octubre, y precisamente pararé públicamente de girar en 2026 y 2027 para entrar, ¿no? Ojalá en este faro a trabajar en nuevas canciones, nuevas temáticas y nuevas responsabilidades a la hora de hacer canciones, poder sensibilizarnos de otra manera. Sentir mentalmente el caos que me estremece. Sentir mentalmente el pasado duele a veces. Y a mí no me digas que no es lo que parece. Que estos ojos que miras, eso no se lo merece. ¿En quién crees que vas a pensar en estos tiempos de soledad? Creo que voy a pensar en mi hermana. Sí. En mi hermana gemela. Tengo una hermana gemela. Precisamente porque si hablamos de soledad, si volvemos a ahondar en la soledad, yo empezaba diciendo que la empiezo a estar conociendo todavía, pero yo he vivido toda mi vida junto a mi hermana. Y desde hace como 3-4 años para ahora es cuando he empezado a abordar la soledad independientemente, con
con toda su complejidad y su forma completa, porque precisamente en Madrid, como decíamos, a veces no lo es tanto, a veces te autoengañas de que no estás tan sola, aunque luego quizás puedas sentirlo así. No sé si has estado al límite alguna vez en tu vida, que has sentido que te quebrabas, que tenías que sobrevivir, que tenías que salir adelante a pesar de las circunstancias. Me gustan los dos conceptos, ¿no? De decir que te quebrabas y luego también decir como o sobrevivir. Porque quebrarse a veces puede parecer o puede ser ligero, una pequeña grieta, pero para sobrevivir hay que saber que uno está mal. Creo que cualquiera, ¿no?, ha vivido su personal situación límite, y yo también he estado ahí. Y creo que soy lo suficientemente paciente para mi generación, una generación que hemos estado evocados a los estímulos y por tanto educados en la impaciencia en muchas ocasiones, creo. Y por tanto intento prepararme para que no me siga arrastrando la ola de la impaciencia, sino aprender pasito a pasito a alimentarme de esa paciencia, aunque también sepa que a lo mejor me quiebro, pero sobrevivo si un día soy impaciente. Oye, te hemos pedido, para poder estar en este faro, que traigas una maleta con una serie de cosas que te van a ayudar a sobrevivir y a pasar mejor el tiempo. Son cosas que van más allá de la supervivencia material. Aquí tienes agua, tienes comida. Y te hemos pedido, por ejemplo, 2 canciones para que estén en este faro, para que te agarres a ellas cuando las fuerzas fallen. Pues es bonito porque, pensando, ¿no?, en qué canciones me llevaría, recordé Palabras para Julia, de Paco Ibáñez, por ser el recuerdo de mi infancia y un recuerdo de resiliencia. Creo que tiene una letra de ánimo, ¿no?, de asumir la crudeza, lo duro, y sin embargo decir, pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensándote como va a ser difícil, pero no te olvides. Entonces creo que hay que tener un recuerdo, y más es infantil, porque es lo asocio a mi padre en la infancia, que me la cantaba y la escuchaba con él. No puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Y luego me lo llevé un poco a esta eternidad también, ¿no?, que es la música, que puede ser antigua la canción o no tan reciente, y tener como más historias actuales. Y para acordarme de mi madre, a lo mejor sorprende a los oyentes, pero elegí El Muelle de San Blas de Maná, por ser una canción que justo la semana pasada gritaba a todo pulmón con mi madre, y entendía, aun siendo como no, quizás una canción tan generalista, digamos, o que podemos saber todos, y entonces no... a lo mejor puedes olvidarte de bueno, lo genuino que tiene esta canción o lo especial, precisamente porque quizás esa generalidad es lo que permite de repente conectar con tanta gente en un concierto que pudiese estar gritando esta canción, o mi madre y yo recordando, pues, o bueno, sin saber recordar de qué no sabemos esa canción, y sin embargo saber que seguimos teniendo el pulmón que teníamos cuando salía esa canción, yo mucho más pequeña en aquel entonces, ahora mismo yo con 27 años y ya con su edad, de poder gritarla en el coche sin saber en qué parte de la memoria reside ese recuerdo de saberse el Muelle de San Blas. Sola con su espíritu, sola,
película? Creo que sería La La Land, porque soy cantante, soy artista, pero también siempre me ha impactado por ser, aunque fuera románticamente, una visión de lo artístico y del quiebre de lo artístico, que es saber lo frágil, ¿no?, que es la realidad de los artistas, tanto para lo vulnerable que es, que eso es evidente, como también la vulnerabilidad humana que puede permear en el éxito de un artista. Un objeto que te ayudará a sobrevivir. Hay solo un objeto en el mundo que me puede salvar y es un piano. Por ser una cosa, un instrumento que yo relaciono mucho con mi infancia, donde empecé a estudiar piano y que me ha permitido, sobre todo en los últimos meses, canalizar mucho. Es donde he estado componiendo mucho en los últimos meses y donde he visto que el golpe de las teclas te permite permear ahí en eso percusivo, en ese golpe muscular, ¿no?, del brazo, gritar a tu manera, pero con la pulsión de una tecla. Entonces creo que en un faro como este me salvaría y me ayudaría a mantener una estabilidad mental, al menos la necesaria para resistir hasta el fin del mundo. Te hemos dejado que en esta maleta farera lleves 2 libros, un ensayo y una ficción. Ensayo, busqué uno que tuviera que ver con los temas que más me iban a afectar en este faro. Lo que presumía que iba a estar sonando más en mi cabeza. Sí. Y precisamente fue Silencio, manifiesto contra el ruido, la inquietud y la prisa, de Pedro Bravo, por ser un ensayo muy cortito y para mí súper interesante acerca de cómo abordar el uso del silencio, cómo abordar el silencio como resistencia. Y creo que en un sitio donde va a estar tan presente ese silencio, hay que saber el valor que tiene y cómo ha funcionado, cómo funcionaría en la vida anterior, que sería la vida antes del faro, como elemento de una herramienta muy potente contra las ciudades, contra las cosas, y porque en este silencio queda un ruido, pero que es un ruido que intentamos no escuchar precisamente por la incomodidad, que es el ruido mental, y que hay que saber escucharlo, pero a través del silencio. Qué buena recomendación. Y por último, una ficción. Un libro muy bien hecho para la época en la que estamos y con una temática muy bien escrita, que es Han cantado bingo, de Ana Corujo, también paisana mía de Lanzarote de Canarias, por ser también un libro muy original en la forma en la que lo escribe, de capítulos muy cortos y con una forma de escribirlo pasando por distintas edades y escribiéndolo entonces a partir de los ojos de esas edades, y acerca de un tema que ya presumí antes que me fascinaba, que son las relaciones de hermanas. Pues nos quedamos también con esa recomendación de libro. Ya estamos llegando al final y te voy a preguntar para que me contestes muy rápido, porque se va mi barco y si no ya no puedo regresar al otro lado del mundo. Una serie de cosas que también son muy importantes. ¿Quién es tu persona faro a día de hoy? Mi madre. Tu madre. Dime un día señalado en tu vida, uno que vas a recordar una y otra vez desde aquí. 24 de octubre del 2024, que toqué en la plaza de Los Llanos de Aridane, mi pueblo, frente a mi pueblo gratuitamente y sobre todo frente a mi abuela. Otra persona faro en tu vida y en tu historia. ¿Qué crees que vas a aprender de la vida en este faro? Pues espero aprender a sobrellevar las cosas, a tener la calma y la paciencia, estudiarlas y seguir alimentándolas, y disfrutar de este silencio y escuchar todo lo que mi cabeza me tiene que contar en ese silencio. Espero que te lleves bien con la noche, porque las noches aquí son largas. Son largas, pero siempre, siempre tienen la certeza
que solo elimina la muerte, de que llegará el día. Así que no sé si decirte si tengo una gran relación con la noche, pero tengo la firme convicción y esperanza de que, aunque sea después de una larga noche, llegará el día. Valeria, me voy muy tranquila. Bienvenida al faro del fin del mundo. La luz ahora es tuya. Muchísimas gracias, Laura. Hasta pronto, que te vaya muy bien. Un beso. Estar de vacaciones por el norte siempre está muy bien. En Donosti, el Cantábrico, el mar Cantábrico y esas aguas frías. Pues no había agua fría. Desgraciadamente ni siquiera en mar abierto, en costa abierta, he conseguido que el agua esté fresquita. El único agua fresquita era las de la ducha de la playa, que como corría tanto, pues al final estaba bastante fresquita y se agradecía. Esto del cambio climático es bastante preocupante, bastante calor teníamos fuera como para que el agua también esté tan caliente. Esperemos que podamos cambiarlo en los próximos años. Un saludo, Kaiku, desde Pamplona. Bienvenida, Laura. Mira, tengo muchísimas historias con el mar, desde ir a buscar lapas, a varar olas, a no saber si llegar a la orilla porque ese día el mar estaba bravo. Pero quería compartir con ustedes otra historia de mar. Y es que mi seudónimo tiene que ver con el mar. Hace muchos años estaba yo desde la ventana de casa mirando el mar, porque desde mi casa se ve el mar. No es porque esté cerquita, estoy a más de 10 kilómetros, pero como mi isla es muy alta, se ve el mar desde distintos puntos. Y estaba escuchando la canción Mediterráneo, que me encanta la letra y con la que me identifico. Y de pronto dije, contra, qué pena que no soy mediterránea. Y acto seguido dije, no, pero soy atlántica. Aquí desde Canarias y un brindis para el faro. Buenas noches, farería, por fin, el faro de todos los días, ¡yujú! Lo habéis hecho muy bien por eso, ¿eh? Menuda faena. Bienvenido al equipo de verano, que os lo paséis muy bien las que os habéis ido de vacaciones. Y ya llevo un taco tremendo, creo que la palabra era el mar. La primera vez que vi el mar fue en Santander. Yo trabajaba para unas marquesonas. Íbamos remontando, y nos iban de vacaciones a Santander, íbamos remontando una carretera, subiendo, cuando de repente apareció aquella grandiosidad. ¡Qué joya! El mar, qué grande, qué bonito. Y hay colorín desde las montañas de Huesca. Buenas noches. Hola fareros, Laura Quipazo. Mar, ¿y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo y con mucho orgullo? Os planteo un dilema. A ver, la diferencia entre el mar y la mar. Para mí, el mar es lo que yo veo desde fuera. Es decir, estoy en un chiringuito tomándome una cerveza y estoy viendo el mar. Ahora, me cojo un patinete y cojo una barca, me meto dentro y cuando estoy dentro ya estoy en la mar. No sé si os queda claro. Para mí, el mar es desde fuera y la mar desde dentro. Nada más, soy buah, chaval, orgulloso de ser farero, la. Qué buen tema este, la diferencia entre mar y la mar. La RAE y la Fundeu aceptan ambos géneros. Lo más habitual es referirse al mar en masculino, pero por ejemplo la RAE dice que el uso del femenino es habitual en la jerga marinera. Hola, buenas, soy Roberto de Madrid. Yo creo que ya lo he contado, pero es tan bonito para mí que me apetece volver a recordarlo. Cuando yo era pequeño, mi padre nos llevaba de madrugada. Os recuerdo que no había aire acondicionado como hay ahora. Entonces aprovechamos salir de madrugada para coincidir que normalmente llegamos por la mañana al mar. Y entonces mi madre nos despertaba para saludarlo. Niños, despertad, decir hola al mar.
Y al revés, niños, cuando nos íbamos, decir adiós al mar. Me parece tan bonito, es un recuerdo que es tan ligado a mi infancia y a mi madre que lo tengo como una ternura especial. Gracias por traérmelo. Gracias por hacerme pensar y larga vida al Faro. Buenas noches y bienvenida, Laura. El mar ha sido testigo de muchas cosas en mi vida, muchas buenas y muchas malas. Mirad, la verdad es que es una paradoja porque aunque nací en Madrid y me crié en Madrid, el mar ha marcado mi vida desde pequeñita. Me crié pasando los veranos en la manga del Mar Menor y con los años, por circunstancias de la vida, he terminado viviendo siempre en la costa. Primero 8 años en Almería y después aquí en Alicante. Recuerdo la cara mala del mar en un temporal en Euskadi, en Getaria, en Donosti, donde una ola se me metió en el coche, lo pasé muy mal, no podía salir ni para adelante ni para atrás. Y un recuerdo bueno, pues la otra cara amable del mar, en una cala maravillosa de Almería donde he vivido momentos inolvidables y donde concebí a mi primer hijo. Besos, Perla Peregrina. Hola fareros, fareras, soy Monse. Bienvenida, Laura, al Faro de Verano. Bueno, recuerdos e historias sobre el mar, sobre la mar. Pues os diré que yo la primera vez que fui al mar era pequeña, fui a unas colonias a Tarragona y os podéis creer que no me acuerdo cuál fue mi primer pensamiento al ver el mar. Yo siempre he sido mucho más de montaña, de rocas, porque mis padres son abulenses y es lo que yo veía en mis vacaciones. Pero últimamente echo de menos el olor del mar. Ya no solo contemplar ese mar inmenso, sino el olor del mar. Lo echo de menos. Un beso. Hola, fareros y fareras. Mi relación con el mar, bueno, pues aquella salida del Pelo, no sé si os acordáis que lo conté hace ya 2 años, por las olas, que aquí hay mucha corriente, en el Atlántico aquí del lado de Burdeos hay mucha corriente. Bueno, pues este año mi relación con el mar ha sido un esguince de rodillas, sí, como lo oís. Estaba yo en la orilla evitando una ola, me fui a girar, la rodilla se fue para un lado, el otro para el otro y con la corriente absoluta que había, que el coeficiente era máximo, un esguince de rodilla. Ya estoy mejor, pero aún así no piso la playa este año por esas corrientes, vamos, paso. Me iré a otro sitio más tranquilito. Tempo fugui de Burdeos, que paséis buen día, buena noche. Voy a contar que los que estamos en Madrid haciendo este programa este verano echamos mucho de menos el mar, la playa, pero con todos vuestros mensajes nos estáis llevando a la playa, a la orilla, y es un viaje maravilloso. Y ahora en los próximos minutos nos vamos a meter de lleno en el océano con una sección que estrenamos hoy. El Faro, con Laura Piñero. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. Con esta sintonía vamos a recibir todos los lunes a la escritora y periodista Noemí Sabugal, que cada semana nos va a contar historias relacionadas con el mar. Por eso esta noche os hemos pedido que nos contéis las vuestras. Seguro que os suena su voz por entrevistas, os suenan sus libros. La entrevistamos, de hecho, en el Faro Mina por su libro Hijos del Carbón, y es autora también de un libro maravilloso llamado Laberinto Mar, que es un viaje por la vida y la historia de nuestras costas. Así que no podíamos tener mejor anfitriona para sumergirnos en este tema y en particular en los mares de España. Noemí, hola, bienvenida al Faro de Verano.
Hola, buenas noches. Estoy encantada de estar aquí. Me hace mucha ilusión que este verano vayas a estar con nosotros y que nos vayas a hacer recorrido por un montón de historias relacionadas con el mar. Pero antes de nada, cuéntame, porque lo están haciendo los oyentes esta noche, ¿cuál es tu historia emocional relacionada con todo este universo? Pues mira, voy a contar una que es sobre todo o un detalle más bien, que tiene también mucho que ver con el nombre de la sección, ¿no? El nombre de Tabla de Mareas. Y es que antes hablabas también de Hijos del Carbón. Mi abuelo, que era minero, asturiano, cuando se jubiló se fue a vivir a Gijón con mi abuela Primavera, mi abuelo José, y era pescador aficionado, siempre le gustó muchísimo pescar y el mar, y entonces llevaba siempre la tabla de mareas en el bolsillo de la camisa, ¿no? La tabla de mareas que, bueno, para quien no lo sepa, pues nos indica la pleamar, la bajamar, es decir, es un sistema de predicción que nos indica pues cómo se mueve el mar, que esto en el Mediterráneo pues es un poco irrelevante para la gente, pero en el Cantábrico y en el Atlántico es fundamental. Y así se llama esta sección, Tabla de Mareas, un nombre precioso. Y vamos a entrar ya un poquito en materia. Podemos decir que esto de hablar del mar es prácticamente infinito, ¿no? Porque sí. ¿Cuántos misterios quedan todavía por resolver en torno a este universo que yo creo que te darían para hacer muchas versiones del libro, ¿no? Muchas ediciones, ¿no? Laberinto Mar 1, Laberinto Mar 2 y así, y hay cosas que yo creo que no vamos a poder resolver nunca. Sí, es un laberinto infinito, efectivamente. Hay tantas cuestiones ligadas al mar, solamente tocando nuestro país, ¿no? Tantas cuestiones culturales, económicas, históricas, bueno, que laborales, ¿no? Que está ligado a lo económico, ¿no? Los trabajos del mar, que efectivamente yo por eso le llamé laberinto mar, ¿no? Porque es un laberinto, ¿no? Está lleno de infinitos pasadizos en los que a veces te pierdes, ¿no? Pero es algo fascinante, ¿no? Es decir, el recordar un poco nuestra historia marina y cómo eso pues ha influido e influye todavía. Me acuerdo también de una historia que comentamos de ciudades sumergidas, encantadas, de esta relación entre leyendas y realidad. Sí, bueno, imagínate la Atlántida, ¿no? Siempre se habla de esta ciudad mítica, pero en España tenemos muchísimos ejemplos de historias de este tipo. En todas las costas españolas hay historias sobre pueblos y ciudades sumergidos, ¿no? Se dice que se ven luces, ¿no? Bajo las aguas, o esas rocas que sobresalen del mar o que a veces se transparentan bajo él, pues se convierten en tejados o en torres, ¿no? De palacios submarinos, ¿no? Esa imaginación de lo que no vemos. Mira, por ejemplo, en el final de la ría coruñesa de Muros y Noia hay una laguna, que es la laguna de As Xarfas, junto al Monte Louro, y allí la creencia dice que en la noche de San Juan se oyen las campanas de la iglesia del pueblo que hay hundido en el fondo y también los alaridos de los ahogados. Bueno, esto también tengo que decir que ocurre muchas veces en pantanos, ¿no? En los pantanos españoles que han sumergido pueblos, esta idea de que suenan las campanas, ¿no? Y hay, por ejemplo, pues yo que sé, la ciudad de Parella, frente a las costas de Ciutadella, en Menorca, que se cree también que en la noche de San Juan esa ciudad encantada es cuando emerge y cuando se puede ver toda su belleza. Y todo esto, claro, da lugar, por ejemplo, a canciones. Diuen que hi ha una ciutat, misteriosa ciutat, fora Ciutadella. Diuen que enmig de la mà enfonsada està la ciutat de Parella. Diuen que fades i bruixes la van encantar fa molts anys endarrere. Diuen que es desencantarà si un dia se troben set Joans i set Joanes. Yo creo, Noemí, que la letra se entiende bastante bien. Es una canción popular en voz de Joana Pons y que habla precisamente de esta ciudad sumergida. Sí, bueno, dice la canción que las hadas y las brujas, ¿no?, encantaron la ciudad de Parella
y que se desencantará si junto al mar se encuentran un día 7 Juanes y 7 Juanas, ¿no? Así que no sé si hay que hacer un first dates para juntarlos y desencantar para ella, pero yo creo que entonces nos vamos a quedar sin leyenda, así que mejor que los 7 Juanes y las 7 Juanas, bueno, pues ya se busquen la vida y para ella siga siendo pues esa ciudad mítica. Uh-huh. Todo esto de las inundaciones, de las ciudades y demás, y de estos pueblos, se decía que podía ser un castigo divino. ¿De dónde viene todo esto? Pues hay muchos casos, efectivamente, muchas de estos pueblos, de estas ciudades, se dice que fueron hundidas, efectivamente, por castigo de Dios, ¿no? Por ejemplo, mira, la villa de Estabañón, que se cree que está bajo las aguas de la ría de Viveiro, pues la leyenda dice que fue castigada por Dios, debido a su egoísmo y a su soberbia. Dice la historia que Dios fue a la villa disfrazado de mendigo y pidió limosna, y al no conseguirla hundió el pueblo bajo las aguas, ¿no? O sea que efectivamente a veces es un castigo divino el motivo de estas ciudades sumergidas. A mí me encanta pensar que puede ser realidad, la verdad. Me encanta lo de las leyendas. Y además de las leyendas, siempre ha habido creencias relacionadas con el mar y muchas supersticiones. Vamos a escuchar qué decía Manolo Tena sobre esto. Si te marchabas de viaje y alguien nombra lo innombrable, mejor deshaces tu equipaje. Tocar madera, tocar madera, tocar madera, tocar madera. Cuando es viernes, cuando es martes, no te cases, no te embarques. Y canta aquí Noemí Manolo Tena en Martes, ni te cases ni te embarques, que es algo que se dice, bueno, pues yo recuerdo a mis abuelos decirlo continuamente, esta frase. Sí, esto, bueno, la cultura marinera está llena de supersticiones, ¿no? Y claro, en el caso del martes, pues es un día de mala suerte porque su nombre viene del dios Marte, que es el dios de la guerra, entonces eso no puede salir bien, ¿no? Y desde luego en el mar, claro, estas supersticiones siempre son esa manera de dominar lo indominable, ¿no? De alejar ese peligro del mar imprevisible fuera de nuestros deseos, que actúa solo, ¿no? Y claro, si es martes y 13... pues ya doble mala suerte, ¿no? Porque el 13 también tiene esta mala fama, ya no solo en la cuestión del mar, ¿no? Hay varios motivos de la cuestión del 13 en distintas culturas, pero desde luego en la nuestra tiene que ver con la religión, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la última cena, ¿no? Pues ahí pues eran 12 más 1, o sea, 13 personas, Jesucristo y los apóstoles, y uno de ellos, Judas, lo traicionó, ¿no? Entonces ese 13 ya es un libro maldito. Y además en la Biblia también, en el libro del Apocalipsis, el anticristo está en el 13º capítulo. O sea que bueno, ese martes y 13 ya es una combinación muy mala, aunque a mí el 13 me gusta mucho. A mí también. ¿A que sí? Y creo que alguien tiene que quererlo al pobrecito. Nosotras aquí en esta sección. En un barco también se decía que no podía haber faldas, ni curas ni mujeres. ¿Esto por qué? Esto afortunadamente ya no es así, pero se dijo durante mucho tiempo. Sí, bueno, muchísimo, claro. Se creía que ambos atraían la mala suerte, ¿no? En el caso de los curas tiene que ver con que son los que ofician los funerales. Entonces, claro, tienen esa relación directa con la muerte que claro, en el mar... En fin, ya te estás jugando un poco la vida siempre, ¿no? Entonces los marineros incluso evitaban nombrarlos a bordo, ¿no? Hay una tradición religiosa también que dice que la Virgen del Carmen le entregó a San Simón Stock un escapulario, que es el escapulario que solían llevar los marineros, y le dijo que no dejaría morir a ningún marinero que no hubiera recibido el sacramento de la confesión. Claro, entonces llevar un cura a bordo suponía que en el caso de haber peligro podía confesar a los marineros para que sí se fueran al cielo sin problemas, ¿no? Entonces, si no hay cura, pues a lo mejor la Virgen o Dios amansan las aguas para que no mueran en pecado, ¿no? Por eso un poco la idea de los curas. Uh-huh. Y las mujeres tardaron mucho en ser aceptadas en los barcos, incluso hoy en día hay muy pocas, sobre todo en la pesca de altura, otro tema que tratas tú, por cierto, en tu libro. Sí. Y en España, si no me equivoco, las mujeres no pudieron entrar en las escuelas náuticas hasta bien entrados los 70.
Sí, hasta 1979, mira, el año que nací yo precisamente. Y efectivamente hay pocas mujeres en la pesca de altura. Yo he hablado con alguna patrona mayor, pero bueno, en la bajura también hay pocas, unas poquitas más, pero son poquitas, ¿no? Y sí, bueno, lo de las mujeres también tiene varios motivos. Bueno, en parte se pensaba siempre pues que la presencia de mujeres podía provocar distracciones y peleas entre la tripulación. Pero los motivos más supersticiosos, bueno, pues eran muchos, ¿no? Por ejemplo, que las mujeres podían enfadar a los dioses del mar o dar celos al propio mar, que a veces se consideraba que era como una entidad femenina, y que eso atrajera el mal tiempo, ¿no? Entonces llevabas a una mujer y el mar se ponía celoso y venía el temporal, ¿no? Incluso hay creencias, yo me he encontrado creencias loquísimas. Hay una que explica el escritor y capitán de navío Luis Moyá en un libro que se llama Esto no estaba en mi libro de historia de la navegación, que dice que los marineros creían que cuando una mujer menstruaba, la presencia de hierro en la sangre podía hacer que las brújulas perdieran el rumbo. Ostras, fíjate. Este machismo, ¿no?, que nos persigue desde hace tantos años y que antes era terrible, ¿no? Tantas mujeres acusadas de brujas en este y en otros ámbitos. Sí, esto sí que aquí hay unas historias terroríficas, ¿no? Hay muchas mujeres que murieron por este motivo. Mira, voy a poner un ejemplo que seguro que la gente más del norte, posiblemente del País Vasco, a lo mejor lo conoce, que es la historia de María de Zozaya. María de Zozaya era una mujer de 80 años de Rentería, que fue detenida y acusada de brujería tras el naufragio que ocurrió frente a las costas de Bidar en 1607 de los galeones de la escuadra de Vizcaya. Estos galeones estaban al mando del general Antonio de Oquendo. Entonces, hubo esta tormenta y María de Zozaya y otras mujeres de la zona, de esos pueblos, fueron culpadas de haber provocado este temporal. Bueno, pues María de Zozaya fue detenida por la Inquisición, recuerdo, 80 años, iba a ser sometida a un auto de fe, pero ya murió antes por las torturas que le infligieron en prisión. O sea que efectivamente hay muchas historias de esto, ¿no? Esta idea de que estas mujeres brujas, ¿no?, pues provocaban estas tormentas. Sí, son historias terribles. Qué horror, la historia, ¿no? Sí. Pues vamos a reivindicar aquí la memoria de estas mujeres, de María de Zozaya, por ejemplo. Noemí, nos quedamos sin tiempo, pero continuamos la semana próxima porque todavía nos quedan muchas cosas por saber y por disfrutar del mar. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, ha sido una botadura maravillosa y aquí entre las olas de las ondas radiofónicas nos veremos. Buenas noches, hasta el lunes. Un besito. Hasta luego. Adiós, chao, chao. Entre a escuma das ondas, atraída por un roncel, dun veleiro mercantil. Ainda que nada esperaba, daquel triste mariñeiro, certo é que non había un lugar mellor para onde ir. Debes regresar antes de que desaparezcan las estrellas, onde nacen. Cuando entro o salgo del mar, no me gusta caminar entre algas y que me rocen las piernas. Me da cosilla. Pues un día, al salir del mar y estar esquivando algas, vi que entre ellas había un billete de aquel entonces de 100 pesetas. Me paré y pensé, mete la mano y cógelas, que la pela es la pela, como se dice por aquí. Larga vida al faro. Caramelo de ángel desde el Prat. Debes regresar antes de que desaparezcan las estrellas. Hola, fareros, fareras de Luisa. En el libro de Fernando Aramburu, Autorretrato sin mí, hay un relato que precisamente lleva por título El mar y me permito compartir con vosotros el fragmento final de dicho relato que dice así: allí seguirás, en tu ancho espacio líquido, con tus olas incesantes, tus crepúsculos rojos, tu barco reducido a un punto en la distancia, cuando ya no me sea posible acudir nunca más a la cita.
Otros hombres te observarán desde la costa, acaso complacidos, acaso, como yo tantas veces, emocionados. No creo que para entonces me recuerdes. Así y todo, salud, amigo, y larga vida. Buenas noches y muchas gracias. Luisa, Autorretrato sin mí es el libro más personal y comprometido de Fernando Aramburu. Habla de sí mismo, de relaciones familiares, enredos, alegrías, es decir, una lectura en la que cualquiera se podría sentir identificado. Y hablando de libros, esta noche vamos a recorrer varias librerías y vamos a empezar por la más longeva, porque este año la librería Lelo cumple 120 años. Es una de las más famosas del mundo, está en Oporto, Portugal, y ha sido elegida por la cantante Dua Lipa para acoger su nuevo proyecto, la Biblioteca Manifiesto. Es un espacio cultural que busca reafirmar la literatura como un oasis de libertad, y en la inauguración ha estado nuestro compañero Brais Suárez, corresponsal en Portugal, y hoy nos acompaña. Brais, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a recordar antes de nada que Dua Lipa es una grandísima lectora, ya fundó en 2022 su propio club de lectura y tiene un podcast de entrevistas literarias y ahora pone en marcha esta biblioteca en esta librería de Oporto y tú tuviste la suerte de estar en el estreno. Sí, como decís, se celebraron los 120 años de la librería, que es una de las atracciones turísticas de Oporto. Se organizó entonces un festival literario de muy alto nivel y uno de los momentos más llamativos fue la inauguración de un espacio anexo a la librería, que es todo lo contrario a lo que se conoce. Si Lelo es barroca, oscura, misteriosa y laberíntica, esta extensión es amplia, luminosa, minimalista, pero también es un edificio de referencia porque está diseñado por el arquitecto Álvaro Sisa. Bueno, pues en este espacio ahora hay una colaboración entre Lelo y el club de lectura de Dua Lipa que se llama Service 95 y está previsto que esto vaya mucho más allá, según hoy mismo nos decían desde la librería. Funciona como una biblioteca con solo 100 títulos, se puede leer en sala o también se pueden comprar los ejemplares que están disponibles y se entra con la misma entrada que se paga para Lelo, que es de unos 15 euros. Lo mejor es la filosofía del sitio. Dua Lipa lo ha definido como un espacio contra la censura, un lugar para escritores y para lectores, aunque la verdad también parece muy enfocado en la difusión e iniciación a la lectura porque la mayoría de los títulos son bastante conocidos. Hay muchos clásicos, pero lo llamativo en general es el criterio. Son fundamentales estos libros para reflexionar sobre el pensamiento, la política o la propia fuerza de la literatura. En principio, todos ellos fueron censurados en distintas épocas y están organizados en 4 secciones, que son poder, control, voz y memoria. O sea que Manifiesto es de alguna forma un lugar que reivindica la libertad de creación y pensamiento en un momento en que aumenta la censura de libros en Estados Unidos o la cifra de escritores arrestados en 40 países del mundo, como ellos mismos recordaban cuando se inauguró este espacio. Uh-huh. ¿Qué libros podemos encontrar? Porque tengo aquí una lista y, por ejemplo, está en 1984, está 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. ¿Alguno que te sorprendiera? Bueno, como digo, hay muchos clásicos, empezando, me llamó la atención la gran selección o el hecho de que estén la mayor parte de distopías que pasaron a la historia, ¿no? Por ejemplo, El cuento de la criada de Margaret Atwood, también Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, Un mundo feliz de Aldous Huxley, también 1984 de Orwell, pero en general hay obras que en algún momento, como decíamos, fueron censuradas y algunas de ellas están siendo censuradas ahora, y como tú nombraste, 100 años de soledad es una de ellas. Luego tenemos Felon, de Reginald Dwayne Bates. Luego también me parece que es importante recordar que ahí están autores que tuvieron una relación muy complicada con sus países, como Harper Lee, Milan Kundera o Ana Frank, por supuesto. Y luego otros quizá menos previsibles, como Conceição Evaristo o Trevor Noah. Hay obras seleccionadas de Salman Rushdie y Olga Tokarczuk, que por cierto también estuvieron ese fin de semana en Oporto. Y sobre esto me parece relevante, ¿no?, lo que decía Dua Lipa sobre que sacar un libro de una estantería no es un acto intrascendente, que es una acción que define qué preguntas se pueden hacer, qué historias siguen visibles y qué voces siguen escuchando. Y esto, la verdad es que encajó muy bien con la filosofía de estos libros y también con todo el concepto de festival literario que ocupó por completo la ciudad esos días. Eso te iba a preguntar, ¿en qué consistió exactamente esta celebración del aniversario de la librería?
Bueno, pues fue un festival impresionante que salió prácticamente de la nada. Cuando se anunció nos quedamos todos sorprendidísimos. Creo que llegaron, no sé si 200 periodistas de todo el mundo. Fue sobre todo teniendo en cuenta que era la primera edición, ¿no? No nos esperábamos algo de este nivel. Han venido los premios Nobel Laszlo Krasznahorkai y Olga Tokarczuk. Hubo autores de primer nivel como Julian Barnes, Margaret Atwood o Rushdie. Ha estado lo mejor de la literatura portuguesa como Lydia George o Gonzalo M. Tavares o mi favorito, Walter Hugo Mae. Y claro, también buena presencia de autores en español como Alberto Manguel o Cercas o David Uclés. El festival fue por todo lo alto, se gastaron 3 millones de euros en esa semana y es algo que aún deja huella porque, por ejemplo, ha habido un espectáculo sobre el río Duero del artista chino Kaiwo Qianbai, que trabaja con pólvora y bueno, pues cubrió la ciudad con explosiones y humo, fue alucinante. Y hubo también varios conciertos que reunieron a algunos de los artistas más famosos de Portugal, una unión muy sorprendente en la principal plaza de la ciudad, que se llama Aliados. Estaban allí Pedro Abrunhosa y GNR, dos leyendas de la música portuguesa, que incluso hicieron una canción conjunta homenajeando a la literatura portuguesa. Y ahí está un pedacito de la música resultado de aquella celebración, que por cierto, para poder asistir a los eventos del festival no se pedía dinero, sino comprar un libro en una librería de la ciudad. No sé si esto funcionó, si la gente respondió. Bueno, a mí me pareció una genialidad, me pareció que fue la mejor idea que hubo porque era eso justo, ¿no? Comprar un libro en alguna de las 50 librerías que estaban adscritas al festival en la ciudad y con un código ese libro te daba acceso a cualquier evento que tú eligieras, es decir, un evento por libro. Y al término del festival estuve viendo algunas librerías de la zona histórica de la ciudad y tenían estanterías vacías, ¿no? El escritor Rui Couseiro, que fue quien organizó quien comisarió este festival, me dijo que en las librerías que muchas se habían quedado prácticamente vacías, como digo, y al que además se habían vendido unas decenas de miles de libros. Aún lo estaban estimando, estaban haciendo todavía una evaluación, pero funcionó muy bien. Al final, sobre todo porque esto lograba el objetivo, que es que todo el mundo hable de los libros y los lea. Una cosa maravillosa es que casi todos los eventos se realizaban al aire libre, en parques, en plazas, así que teníamos a premios Nobel a pie de calle disponibles para todo el mundo, como quien dice. Fue como un Primavera Sound de la literatura, ¿no? Muy bonito y la verdad ojalá que se repita el año que viene, que en principio es la intención. Brais Suárez, corresponsal en Portugal, muchísimas gracias y buenas noches. A vosotros, boa noite. Un abrazo. I don't wanna stay till the lights come on. I just can't relate to the words of this love song. What's it gonna take to right all the wrongs? 'Cause right now I can't give you what you want. Everybody's still dancing. Y de Portugal vamos a regresar a España con la voz de Dua Lipa sonando de fondo. Pero vamos a continuar con el mundo de las librerías desde diferentes puntos de vista. Berto García, Sara Rodríguez, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Vosotros nos vais a contar 2 historias relacionadas con este universo. A ver, Berto, nos vamos a ir, creo, a un pueblo de Valladolid que tiene más librerías que bares, un pueblo de 200 habitantes que acaba de abrir una más, algo que sobre el papel a mí me parece una locura. Que lo que pasa es que este pueblo del que estamos hablando es Urueña, que es la Villa del Libro, un proyecto que impulsa la Diputación de Valladolid que pretende convertir el libro en el motor cultural y turístico de la localidad. Uh-huh. Yo admito que he tenido la suerte de pasearme por allí, por este pueblo, pero es verdad que mi gran pregunta siempre era, ¿es rentable? ¿Es posible que puedan subsistir tantas librerías? Es que mejor dejo que te cuente Jorge Rodríguez cómo es eso de abrir una librería allí, el dueño de Valdorum, que es la última librería que ha abierto en el pueblo. Lo de la librería en Urueña surge pues un poco de la curiosidad, ¿no? Acabé en el centro de turismo de Urueña
preguntando un poco sobre la vida de los libreros. Tuve la suerte de que ese día justo estaba Laura, que es la jefa de Diputación de Valladolid. Me enseñó uno de los locales que se iba a quedar disponible y cuando lo vi pues se me iluminó una bombilla y dije esto... Cada librería se especializa en una temática, cine, libros antiguos, y Jorge ha decidido seguir la estética medieval que caracteriza a Urueña. Valdorum se centra en la fantasía y en la ciencia ficción. Yo creo que la sensación que transmiten, nada más entrar por la puerta, es un poco el retroceder en el tiempo, ¿no? Entrar a una biblioteca antigua. Desde el primer momento que miras hacia arriba ves el esqueleto de un dragón de 3 metros. A la derecha hay unas estanterías de 5 metros de alta con unas escaleras que llegan hasta arriba, libros por todas partes, una armadura medieval y un montón de criaturas, ¿no? Fantásticas que están, pues eso, puestas en cada rincón de la librería para transmitir ese ambiente, ¿no? De magia y de antiguo. Entiendo que el local lo cede la Diputación de Valladolid, pero el resto de las cosas... Efectivamente, la Diputación pone el local, pero todo lo demás sale del bolsillo de Jorge. El alquiler, todo el inventario y una casa donde poder vivir. Aunque la iniciativa de Villa del Libro está muy bien, la realidad pues no es tan sencilla. Yo con la librería no puedo vivir ahora, a día de hoy. O sea, al final, pues igual hay un día que en beneficio son 20 euros, otro día que son 30, eso ahora que acabo de abrir y tampoco tengo muchos libros. De hecho, pues eso, al final de mes eso es pérdida y no da para pagar la inversión que he estado haciendo y la inversión todavía que tengo que hacer, porque al final muchos de los libros hay que comprarlos al contado y son muchos libros. Y no es viable, fácil económicamente, pero entonces, Berto, ¿por qué hace todo esto? ¿Qué le mueve? Económicamente, como decimos, pues no es rentable, pero Jorge hace esto porque es su sueño y porque tiene la ayuda de su familia. Y además se dedica también a publicar sus propios libros infantiles y ayudar a autores independientes. La parte positiva de todo esto, que tampoco tiene que pagar el sueldo de nadie, porque el que le ayuda en la librería es su perro, Tommy el librero, que va a ser el que aparezca en las redes y en los medios dando voz a Valdorum, la 10ª librería de Urueña. Qué bueno, pues le deseamos toda la suerte del mundo a este librero, a esta librería que abre, que inicia camino. Y de una librería que abre nos vamos a ir a otra que cierra sus puertas en Madrid, Amapolas, en octubre. Sara, tú has estado allí y con la librera, ¿qué ha pasado? Sí, así es. He entrevistado a Laura Riñón, la librera de Amapolas en octubre, que, bueno, así nos explica cómo nace la idea. Bueno, la librería Amapolas en octubre nace en una novela que publiqué en el año 2018 y 2 años después de publicarla la saqué de las páginas y la reproduje más o menos como lo había imaginado dentro de la novela. Esta librería no es una librería cualquiera, hay mucho revuelo en redes sociales porque es muy querida. Hay cosas que hacen especial a Amapolas en octubre. Pues sí, tienen una selección muy cuidada del catálogo y de editoriales muy específicas, como por ejemplo la literatura norteamericana, tienen una delicadeza espectacular. Tenemos de todo, pero sí que es cierto que la literatura norteamericana es la que más, por la que más se ha apostado, porque hay mucho que aquí todavía no se conocía tanto, ¿no? Entonces, por las editoriales que las publican, como por ejemplo Vertiworks o Sajalín, que son editoriales independientes que publican títulos de autores norteamericanos, tenía un rincón que era un poco mi antojo, tener un rincón dedicado a los premios Pulitzer de ficción, incluso los que no han sido traducidos, los traje en inglés, los que están descatalogados los traje de segunda mano, todos los libros han formado parte de esta librería. En la librería incluso tenían un rincón para todos los libros mencionados en la serie de las chicas Gilmore. ¡Qué bueno! Y es que Laura hizo de este lugar un sueño hecho realidad. Que he convertido esto en mi paraíso y he conseguido que vengan aquí los escritores que yo admiro, los vivos, ¿no? Que yo admiro. Entonces, para mí es un regalo, la verdad. Aquí la gran pregunta es ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Porque nos estaba comentando antes Berto, que hablaba con el librero, que ya le advertía e intuía que iba a resultar complicado sobrevivir con una librería, pero creo que Laura cierra por otra razón. Pues sí, porque la librería iba bien, pero es que se cierra un ciclo. Creo que la vida son etapas. No creo que haya que estar en el fango ni tocar los pozos y el infierno para tener que resurgir como el ave fénix. Yo mi vida la he vivido siempre así. Cuando he cumplido una etapa he decidido marcharme. Me gusta mucho marcharme cuando las cosas están bien, porque creo que es mucho mejor, te vas con un sabor distinto.
se puede cerrar una etapa aunque las cosas vayan bien, y creo que eso es muy sano también, ¿no? Laura me contaba cómo quería comenzar otros proyectos, pero antes se tenía que despedir de todos los vecinos, de todos los lectores que van desde varias partes de Madrid, que están dejando la librería vacía, sin un solo ejemplar. Y es que así nos despedimos de un lugar mágico que ha conseguido expandir un poquito más el amor por la literatura. Laura Riñón, escritora, ex librera, también le deseamos toda la suerte del mundo en esta nueva etapa. Muchísimas gracias a los dos, Berto, Sara. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Paloma Terol, Rubén Rodríguez, buenas noches. Buenas noches, Laura. Buenas noches. Y voy a coger la palabra noche para anunciar el tema de mañana, que vamos a hacer historias de la noche, y lo voy a justificar rápidamente, que es porque mañana presentamos sección relacionada con la noche, con el cielo, con las estrellas, con el astrofísico Javier Armentia. Eso por un lado, pero por otro necesitamos y nos apetece recibir un montón de notas de audio. ¿Por dónde pueden ir los oyentes, chicos? Pues es que la noche da para muchísimo. Entonces, cualquier historia que tengan relacionada con la noche, en su notica de audio de 40 segundos, viene perfecta. Pero, por ejemplo, la noche que cambió sus vidas, la mejor noche de su vida. ¿Cuál es tu noche de verano perfecta? Un libro, sacártela así al fresco, cine de verano, cenar en la playa. Y luego, pues tantos como nos escuchan y como nosotros, que para nosotros la noche es trabajo. Es Sí. estar en nuestro punto álgido de actividad, pues también que nos dejen su nota de audio y nos cuenten. Vale, y también, por cierto, si quieren entrar en el mundo de los sueños, de las pesadillas, del tema de la luna llena, de las estrellas, si les gusta este tipo de turismo, ¿no? De ir a buscar la noche, pues también esperamos vuestras historias de la noche al WhatsApp del programa. Dejamos el programa aquí. Paloma, Rubén, hasta mañana. Hasta mañana, buenas Hasta noches. pronto, adiós. El Faro, con Laura Piñero. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.